Le da trabajo todavía porque si no, no. No, y por eso le digo que estamos peleando todo eso, ¿no? Por ejemplo, tiene un programa de apoyo a la tercera edad municipal, aparte del federal, y lo quiere volver a meter, ¿no? Porque la verdad es un apoyo que ustedes necesitan y se han ganado. Porque ya trabajaron, ya tienen, nos van a dar su experiencia. O sea, ahorita que les explique los programas que quieren meter bien, pero por parte de la Diputación lo que queremos es no truncárselos, ¿no? Porque a lo mejor él puede llegar... Porque separados y divididos no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, ¿qué les pedimos? Su voto para este 7 de junio. Su voto por Encuentro Social. Aquí estamos con ustedes. Yo incluso se lo dije a doña Lupe. Yo por mi parte, así como yo platiqué el otro día con el señor, diga, las propuestas que usted trae, bueno, para mí le digo son buenas. Son buenas. Pero no se está dando a conocer. O sea, mucha gente, ahorita estamos aquí, estamos adentro de un hogar que gracias a la señora nos permite venir. Pero mucha gente no sabe. Entonces, bueno, no sé si estoy yo mal, pero estaría bien que usted se diera a conocer más. O sea, que abra abra sus brazos, porque no tiene nada que esconder. O dígame si tiene algo que esconder. Nada de eso. Con respecto a eso que está diciendo la señora, incluso hace 8 días creo que lo vi, que venía en la camioneta, no sé si recuerda, porque de verdad, y tiene razón la señora, como que le falta más darse a conocer, porque de hecho yo andaba viendo, como yo ya estoy con el Encuentro Social, sin conocerlo, que me encanta, yo andaba buscando quién era, y creo que se lo conocí, que no sé ni quién era. Vicente Alberto Nofre Vázquez, candidato a presidente municipal en el municipio de Chalco, por el partido Encuentro Social. Ok, me va a comentar un poquito cuáles son sus propuestas, qué es lo que ve que hace falta aquí, qué le demanda a la gente. Yo creo que lo que más nos interesa a nosotros como Encuentro Social son los valores, ¿no? Hoy nuestra sociedad ha perdido sus valores, ha sido corrompida por los políticos y hoy lo que buscamos es la integridad de las familias para su beneficio. Mayor seguridad, mayor atención médica, mayores beneficios y servicios en nuestras comunidades. Es lo que estamos buscando hoy en día en Encuentro Social. ¿Qué es lo que les falta aquí a la ciudadanía de Chalco? En Chalco lo que hoy nos han expresado en este recorrido es empleo y seguridad. Es fundamental y son los reclamos que tenemos a diario en Chalco. ¿Y cuál sería el rezago de materia de empleo? En materia de empleo tenemos un sinnúmero de mujeres que no tienen empleo de todas las edades, desde jóvenes hasta mayores de los 50 años. Sin embargo, también los hombres han sufrido la escasez de empleo y de la misma manera, ¿no? Entonces sí, requerimos, por supuesto, que se instalen centros de empleo aquí en nuestro municipio para el bien de todos los ciudadanos. ¿De qué manera atacar a estos centros de empleo? ¿Cómo van a funcionar? Tenemos que buscar, por supuesto, levantar un padrón de todos los servicios que requerimos y todas las necesidades que tenemos en nuestro municipio. A partir de ahí, invitar a las empresas que puedan plantarse en Chalco, darles ciertas garantías para que estos pues tengan interés en venir aquí a generar empleo en nuestro municipio. Pues con todas las garantías, pues yo digo de impuestos que pagan muchas veces, que Chalco esté abierto a este núcleo empresarial que se requiere y que requerimos pues para que genere muchos empleos acá, no únicamente de servicios, sino también de materias primas. O sea, estaríamos hablando de que se subsidiaría, se les condonarían los impuestos a las empresas que vinieran. Estaríamos proponiendo, por supuesto, buscando los acuerdos con el gobierno del estado, el gobierno federal y el cabildo, para que de esta manera pudiéramos garantizarle a las empresas o a los servicios que vienen a ofrecerse a Chalco, pues que vengan con grandes garantías para su beneficio de ellos y también para el beneficio de la comunidad de Chalco. Ok, bueno, ¿algo más que saber? Pues nada más saludarles y decirles que hoy en Chalco tiene que haber una transformación. Tenemos 2 trienios de rezago, no únicamente en la cuestión de obra pública y servicios, sino más bien en valores, ¿no? En seguridad pública, y por supuesto hoy buscamos que se integre la sociedad en nuestro favor, vote por Encuentro Social y juntos lleguemos a ser un mejor gobierno. Los cambios ya nos hemos dado cuenta en Chalco que son buenos. Los cambios son para beneficio de toda la sociedad y hoy buscamos, por supuesto, mejorar. Nos conocen, mi nombre es Vicente Nofre, ya hemos gobernado Chalco y saben cómo lo hemos hecho, ¿no? Hoy necesitamos, por supuesto, más orden en nuestro municipio, con mayores valores y con mayor seguridad, ¿no? Entonces, hoy les pido de favor a ustedes que nos ayuden y voten por los candidatos de Encuentro Social. 34. En aquel entonces fue